Ahora es momento de presentar a Hugo Carrión. Él es abogado especialista en Derecho Penal, fiscal en lo criminal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Tiene un máster en Derecho, Ciencias y Tecnología de la Información. Él es vegetariano y activista y va a dar una charla titulada Vegefobia, el miedo a la injusticia. Lo recibimos con un enorme aplauso. Esa no se la esperaban, que el que maneja la presentación también tenga algo que decir, ¿no es cierto? Era medio raro. Es como los cines antiguos, ¿no? Que el que le pasa la película es el que vende la entrada. Así que bueno, Manuel, acordate, todo lo que hago. Bueno, vamos a hablar de un tema que no sé si todo el mundo lo conoce, la vegefobia. Es un tema que puede parecer medio urticante a la hora de exponerlo, pero a medida que vayamos desgranando ciertos términos y ciertas cuestiones que tienen que ver desde lo sociológico o lo jurídico, pero más que nada lo sociológico, van a ver un entramado de relaciones que encubre una suerte de control, que es un poco lo que me interesa a mí desentrañar. Y tengo por supuesto, más dudas que certezas. Todos deberíamos tener más dudas que certezas, pero lo bueno de esto es básicamente tener en cuenta que podemos dialogar y podemos llegar a un entendimiento y a un descubrimiento. Bueno, me diste el aparato, pero no. Bueno, quería comenzar citando una frase del genial escritor irlandés, George Bernard Shaw, que no es arbitraria. Van a ver por qué. Porque dice: el peor pecado que cometemos contra nuestros amigos los animales no es odiarlos, sino es ser indiferentes con ellos. Y esa es la esencia de lo inhumano. Dos aspectos para destacar de esta frase. La primera, amigos. Eso muestra una empatía con los animales, porque nosotros también pertenecemos al género animales, por más que seamos otra especie, Homo sapiens. Y la otra cuestión que también es para remarcar es el tema de, no es el problema odiarlos. Acá el problema no es odiar los animales, es ser indiferente. Creo que esa es la cuestión central a analizar, la falta de una voz que hable por ellos o un oído que los escuche. Bien. Bien. La idea de lo que yo trato de exponer a través de esta ponencia es analizar la vegefobia. Ahora vamos a ver de qué se trata. Para tratar de hallar mecanismos psicológicos y psicológicos que la sostienen, y en mi idea personal es ver cómo se vincula con formas más complejas de poder y que en definitiva lo único que hace es sostener un sometimiento de minorías en el mundo. ¿Qué es la discriminación? Todos hemos sufrido discriminación alguna vez, de alguna otra manera. La discriminación es un trato diferente a sujetos similares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedo yo enojarme o sostener: a mí no me permiten ser el 10 de la selección o el primer bailarín del Colón? Y no, porque no tengo ninguna de esas aptitudes. Ni tengo la capacidad como futbolista para ser el 10 de la selección, y tampoco puedo bailar como Julio Boca o como Hernán Piquín. Sin embargo, sí podría decir: ¿por qué a mí no me pueden tomar en un cargo de juez? Yo soy fiscal, pero puedo ser un cargo de juez si rendí todos los concursos y obtuve las mismas clasificaciones. Entonces ahí me discriminan por una cuestión determinada, porque soy vegetariano, porque soy rubio, porque soy flaco, porque soy gordo, porque sea homosexual, sea lo que fuera. Cualquiera de las circunstancias que no tienen que ver en absoluto con mi capacidad o idoneidad para el cargo. Eso es discriminación. Y en esencia la discriminación es una visión distorsionada de la esencia del hombre. Creo que el hombre debe tener una serie de requisitos para ser hombre. Cuando no los reúne, a mi juicio, surge esta visión distorsionada, esta suerte de deformación de la realidad. Frente a esta deformación o esta visión distorsionada surge lo que se llama etiquetamiento. El etiquetamiento es un término que fue acuñado en los 70 o 60, 70 por la sociología de la desviación, o conocida como el labeling approach, que es etiquetarse. ¿Qué hay que hacer? Se etiquetan comportamientos. Y no depende del comportamiento en sí, sino de lo que la mayoría dice que es. Entonces yo digo, a partir de ahora, todas las personas
que usen un sombrero blanco son estúpidos. Y si la mayoría no usamos sombrero blanco, podemos afirmar a ciencia cierta que es desviado el que lleva el sombrero blanco. Y a partir de ahí, etiqueto a esta persona como un desviado. A ustedes les habrá pasado, los que son veganos o no, que alguna condición particular, en el caso del vegano, viene acompañado del bullying. Es decir, ¿y qué comes? ¿Lechuguita? A ver si les suena. ¿No vives de ensalada? ¿Te vas a casar con un tomate? ¿Cuántas cosas más vamos a escuchar? Bueno, eso tiene que ver con el etiquetamiento del prejuicio. ¿El prejuicio cuál es? El prejuicio es, seguramente, el chico que está ahí de verde, que pertenece a un grupo de veganos, seguramente le van a decir, te faltan proteínas, comete un buen bife de lomo que con eso vas a poder jugar al fútbol. O sea, si no eso no podés jugar al fútbol. ¿Qué te pasa? O sea, no rendís, no tenés energía, no tenés las proteínas, no tenés los aminoácidos, te va a fallar el cerebro, te vas a volver loco, te casas con un tomate, no vives de ensalada. Bien, todo eso ya lo hemos escuchado hasta el cansancio. Con el etiquetamiento surge un prejuicio. Los vegetarianos somos todos unos locos. Unos hippies, fumones de moda. Bueno, hemos escuchado ya desde el doctor Gabriel Martino, filósofo, pasando por el doctor Claudio Esteven, médico naturista, que nos habla que la primera dieta fue pitagórica, 2600 años antes de Cristo. Qué moda reciente, ¿no es cierto? 2600 años. Estamos hablando de eventos donde se encuentran en la cultura hindú, védica y prevédica, ya análisis sobre que el ser humano en su esencia no debía contaminarse con la carne. Y si uno puede analizar algunos títulos o algunos evangelios agnósticos, si uno se permite esa posibilidad, donde aparece un Jesús esenio viajando a la India, un Jesús diferente al que nos brinda el Concilio de Trento y aparte la visión de católica oficial, nos encontramos con un Jesús donde era vegetariano, donde los esenios eran muy estrictos a la hora de ingresar al templo, que no pase al templo aquel que está manchado en sangre, decían los esenios. Y si Jesús, como supuestamente, dudas, no certezas, no estuvimos ahí. Pónganme el YouTube donde Jesús rechazaba la carne, no lo tengo. Pero uno puede rastrear por ciertos escritos y demás que hay una ruta de la India donde Jesús habría viajado a la India, donde maneja ciertos conceptos. Esto va para los que les gusta la metafísica, donde maneja el concepto del yo soy y demás. Por eso él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo muy interesante, ¿no? Pero no los quiero meter con la parte metafísica porque no es el tema, pero sí los quiero decir es que no es una moda. Entonces no hay un prejuicio y con ese prejuicio te etiqueto, prejuzgo, seguidamente discriminación. ¿Y cuáles son los dos conceptos más importantes para que surja el prejuicio, el etiquetamiento y la discriminación? La intolerancia y la ignorancia. No te conozco, pero yo no te conozco, no sé lo que haces, pero ya me das la pauta, te voy a agarrar a vos. Ya me das la pauta que estás verde, sos de vegano, sos un loquito. Ya tengo el prejuicio, es un loquito. O sea, no entiende nada. O sea, no entiende nada de la cultura, nuestra cultura argentina, el asado. Y también esto se produce porque hay interacción social, de eso se trata. Vivimos en estímulos de reacción y acción en la sociedad, que se van a dar fenómenos de identidad social. Va a haber quien se sienta más afín con determinadas personas. Yo me siento muy a gusto con Pablito Martín, porque vamos a hablar lo mismo, hablamos de alimentación, pero no voy a estar muy a gusto con el carnicero Mario, que vive a la vuelta de mi casa, ¿no? Entonces se dan fenómenos de inclusión y de exclusión en base a esta interacción social. Bien, pero ¿qué significa la vejefobia en definitiva? La vejefobia es una hostilidad, una aversión contra quienes cuestionan el especismo. Especismo, para el que no sabe, es un término acuñado por Richard Ryder en 1970, que básicamente se basa como el antropocentrismo moral. ¿Qué significa? Algo de lo que también, en cierta manera, con muy buen tino nos ha dado a entender Astrid. Creemos que nosotros somos una especie superior a las demás por pertenecer al género del Homo sapiens. Y las demás se hace una infravaloración de los intereses de los demás animales no humanos. Muy curiosamente, si ustedes pueden analizar y desmenuzar el antropocentrismo moral, se van a dar cuenta que es la génesis o el germen del fanatismo. El genocidio tiene esta misma cuestión. Somos una raza superior. O sea, los demás nos sirven. Determinadas cuestiones hacen a este fanatismo. Entonces,
surge en el año 2001 un movimiento, que es la Marcha del Orgullo Veggie, que básicamente lo que es, no es un montón de locos disfrazados de brócoli por la calle gritando somos vegetarianos, sino es una marcha donde los vegetarianos o veganos, todos saben bien claramente la diferencia entre vegetariano y vegano. Vegetariano tampoco no debería ser la persona que come huevos y leche, porque vegetariano es estrictamente la dieta, y la dieta, al ser de vegetales, no incluiría ninguna clase de proteína animal. Y vegano es un concepto más amplio que abarca las otras cuestiones morales o éticas que nosotros trabajamos, que es el medio ambiente, la salud, la no explotación, el no divertimiento de los animales, el no sojuzgamiento de los animales bajo ninguna condición ni circunstancia. Bien, ¿qué se hizo en esas marchas del Orgullo Veggie en el año 2001? Básicamente decir, queremos libertad, libertad de elección, acorde a una visión ética, porque esto es una visión ética. Asti nos habla de la moral, la ética para los griegos es similar. Y esta visión ética me lleva a decir, yo quiero determinar elecciones, por ejemplo, primera elección, quiero elegir qué comer cuando vaya a donde tenga que ir. Entonces yo voy a un restaurante y que no me digan, ¿tenés algo vegetariano? Bueno, te hago unos ravioles de atún. No, pero el atún es carne. Ah, no, es cierto. Bueno, te puedo hacer unos sorrentinos de jamón con... bueno, entonces, pongámonos de acuerdo. Y de esto tenemos mucho que ver porque hemos trabajado mucho en el menú vegetariano-vegano para la posibilidad de que todas las personas, en cualquier circunstancia, me atropelló un auto, como lo dije en la primera jornada, termino en un hospital público y cuando recobro la conciencia aparece el buen doctor dándome mi pollito hervido y de postre, por supuesto, o un flancito o la gelatina, ¿no? Entonces no hay posibilidad de elección. Entonces libertad de elección, primera cuestión. Libertad de formar a nuestros hijos de acuerdo a esta visión ética. Yo quiero darle información calificada y que tengan acceso a medios de salud concretos y acorde a mi visión ética de la vida. Y aún mucho más, y esto es más sorprendente, ¿qué pasaría si yo me puedo cuestionar que no quiero participar con mis impuestos como contribuyente en determinadas industrias que para mí van acorde a mi visión ética? ¿Por qué se permite, y un fallo de la Corte muy interesante, Portillo, donde un testigo de Jehová se resistió a ir cuando años atrás había servicio militar obligatorio en la Argentina, y dijo, soy un objetor de conciencia, como era el abuelo del doctor Claudio Esteve. El abuelo del doctor Esteve dijo, yo no voy a empuñar el arma, y fue considerado traidor para Francia. Entonces yo no quiero pagar con mis impuestos, con el aporte de mis impuestos, una industria ni ganadera, ni láctea, ni pesetariana, peces. Entonces en estas reuniones lo que se hizo fue hablar de la libertad de elección. Y en definitiva, lo que nos dice, por ejemplo, una filósofa italiana, Agnès Pignataro, es que este es un proyecto básicamente no de unos locos que quieren gritar, sino lo que quieren hacer es alzar la voz como un proyecto de solidaridad política y solidaridad moral. Porque nos damos cuenta que somos todos, nosotros y nuestros hermanos que no son humanos pero son animales igual que nosotros, y el río y el árbol y la montaña, somos un proyecto común de seres sensibles. Y nosotros, por estar un poquito más evolucionados y tener un lenguaje más audible que ciertos animales, somos los que deberemos ser los portavoces del sufrimiento de los hermanos animales. Esto fue en esencia lo que se trató en los Veggie Pride. Básicamente es un reconocimiento de derechos y discusión sobre un régimen opresivo. Bueno, acá está, muchachos, esta es la verdad. Hay un sistema de opresión de las especies. ¿No lo quieren ver? Acá está, esta es la verdad. Eso es lo que trae el Veggie Pride. Es la posibilidad de que se discuta. Pongámonos sobre la mesa. Hay un sistema de explotación de especies, de algunos por otros. Y otro es otro. Otro es un mapache, es el cuervo de Caledonia, es un pez, es una vaca, sos vos, soy yo. Somos el otro. Todos somos el otro. Bien. También se han preguntado los filósofos por qué la presión social de comer carne es tan grande. Pregunto a ustedes. ¿Por qué piensan? ¿Por qué hay una presión social? ¿Por qué te exigen comer carne? ¿Fuente económica? No te escuché a vos. Es un negocio.
¿Es un negocio? Sí. Pero más allá de quién maneja el sistema, mi pregunta obedece a por qué en un entorno social, interactuando socialmente, a uno lo quieren obligar a comer carne. Bien, una pauta cultural, exacto. Y yo lo que digo es que, básicamente, hay dos elementos, porque vivimos en una sociedad profundamente especista y porque no le gusta nada que destaque de la norma. Es una sociedad donde tiene que haber uniformidad, no debería haber nadie que se destaque fuera de la norma. A la mayoría social le molesta aquel que se destaca, en lo que fuera, el que es diferente. Entonces, estas son las dos cuestiones que hacen, básicamente, a mi criterio, lo que obliga a la presión social. Ustedes piensen que la filósofa francesa Elisabeth Fontenay, que escribió El silencio de las bestias, 1000 páginas hablando del sufrimiento animal, animales gritando, sufriendo, 1000 páginas escribió sobre eso. Y cuando le preguntaron, ¿usted es vegetariana? ¿Sabe qué pasa? Me es muy difícil impedir la posibilidad de estar en un encuentro cultural, social y no comer carne. La presión es muy grande. Tengo que interactuar, tengo que socializar. Ustedes piensen la magnitud del trabajo de una filósofa escribiendo y describiendo en detalle el sufrimiento animal y sin embargo a la hora de llevarlo a cabo dice yo no puedo. Es muy fuerte la presión social. Si citamos a Gary Yourofsky, comodidad, paladar, ¿cuál es más? ¿Se acuerdan? Él pone 3 conceptos básicamente. Es cómodo, o sea, listo, me compro la milanesa, la tiro, punto, no quiero cocinar, no quiero hacer nada. Lo cual también es falaz, porque hoy por hoy estamos hablando de una comida totalmente cruda. Voy a la verdulería, tomate, lechuga, unos borotes, bim, bum, listo, en 2 segundos estamos comiendo. Se acabó, no hay tanta cocción. El paladar, el sabor de la grasa animal, de la muerte, queda impregnado y es muy difícil sacarla. Y por supuesto la costumbre. No me quites el asadito del domingo, viejo. Alguien me dijo una vez, ¿sabes qué pasa? Te estás privando de las cosas más lindas de la vida. Y yo me pregunté, ¿lo más lindo de tu vida es comer un asado? ¿Comer un animal indefenso en la parrilla? ¿Eso es lo más lindo de tu vida? Bien, también hay algunos otros filósofos que se preguntan y dicen, no sin razón, también se los dejo como argumentación, que hay connotaciones sexistas en el consumo de carne. ¿Por qué? Porque en el especismo y la dominación también se ve un sesgo de la dominación patriarcal. Es decir, el hombre debe ser un ser racional, hecho y derecho, y como carne porque me como el asado y soy hecho y derecho, y no tengo sentimientos irracionales. La mujer, que llora 3 días seguidos viendo el video de Facebook donde matan a la vaca, la separan al ternero de la vaca cuando le sacan para que produzca la leche, llora. Pero es una pelotuda, ¿cómo va a llorar? Y entonces soy un hombre bien armado y no tengo que tener sentimientos irracionales, no puedo dejar traslucir la emoción. ¿Se entiende el sexismo de esto? Entonces el consumo de carne también refleja en cierta manera, no digo que es todo porque nada es en la vida blanco-negro, si hay multitud de grises. Por eso el símbolo de Yin-Yang tiene de lo blanco tiene algo de negro y en lo negro tiene algo de blanco. Pero la verdad es que ciertamente hay un contenido muy importante en el consumo de carne que tiene que ver con el sexismo. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es lo que yo quiero sostener, no lo digo yo, lo dicen, creo que también mi colega que va a hablar de Suiza seguramente va a hablar de lo mismo, o de estos filósofos que han hablado, pero digo, temerle a los vegetarianos no es tenerle miedo al vegetariano por sí, porque es loco, porque me va a contagiar. ¿A qué le están teniendo miedo? A los mataderos. Y tenerle miedo al matadero es no querer ver el sistema de explotación animal. Yo no lo quiero ver, porque si lo veo y me doy cuenta qué es lo que está detrás, debo asumir que soy cómplice de un sistema especista y opresor de minorías, que ya no son minorías, por supuesto, son billones de animales que mueren a diario en el mundo, pero digo, de una minoría que no tiene voz, que no es minoría, y entonces esa enorme violencia que sufren los animales, hay que transferirla por algún lado. Por algún lado la olla tiene que explotar y el vapor va a salir. ¿Y por dónde sale esa transferencia de violencia? ¿A quién le llevamos la violencia si no la podemos ejercer para asumir nuestra responsabilidad de que estamos colaborando con un sistema de explotación animal? Se la transferimos a los vegetarianos.
Y tratamos la vejefobia como un mecanismo para silenciar esas voces y para silenciar la violencia. Y se hace un mecanismo de elección personal. Vos sos vegetariano porque te gusta comer lechuguita. Entonces se desvía el eje de la discusión y nunca, pero nunca se pone en eje de la discusión la realidad del sistema de opresión animal. Que unos pocos, ahora sí somos pocos, contra billones indefensos que no tienen voz en absoluto. Y esa manera de actuar con la vejefobia lo que produce es negación de la injusticia. Pero esto, y acá sí, y ustedes muy bien lo han apuntado, hay un sistema. Esto no es casual. Por eso yo en las preguntas que le hice a los profesionales, les dije, ¿es una elección o hay discurso? Y todos dijeron, primero está la elección, luego lo justifico con el discurso. Entonces el médico me aparece el doctor Alberto Cormillot, que ama tanto el Palmetti, lo ama muchísimo al doctor Cormillot, y le dice, las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Mundial del Cáncer, 21 científicos del mundo. Tuvimos acá presente a la doctora Agustina Sáenz, una genia que trabajó con la doctora Stern, decodificaron puntualmente que la carne procesada produce cáncer, y es irrefutable, científicamente comprobado. Y el doctor Cormillot se para alegremente, sí. Jamón y queso. Y la respuesta del doctor Alberto Cormillot es apresurado, muchacho. ¿Cómo lo diría un cordobés? Es apresurado. La Agencia Mundial, no. Ah, sí, tuvo cáncer de colon, mi amigo, y ofrece, bueno, está bien. Bueno, no voy a entrar en el tema, no personalicemos, no es el tema. Es un ejemplo. Lo que quiero decir es que hay corporaciones y el sistema, esto es lo que hay que entender, que la vejefobia no es algo casual. Lo va a ser, o va a ser negligente, o va a ser indiferente, o va a ser no formal, informal. Pero hay un sistema que se sirve de la vejefobia para mantener el status quo, porque los veganos somos oponentes al sistema de dominación, somos desobedientes. Y al status quo no le gusta que alguien sea desobediente. ¿Cómo es la pirámide del poder? No la pirámide de nutrición. ¿Ustedes creen que los gobiernos manejan? No, las corporaciones, el sistema financiero dictan las normas a los gobiernos replican en normativa jurídica, dictan normativa jurídica y la normativa jurídica también maneja concretamente el uso de las facultades o qué contenidos se van a dar en las facultades. Entonces, verticalmente le estoy diciendo a través de la corporación qué debe decir un nutricionista y qué debe decir un médico en la facultad. Yo no sé si es verdad, fantasía, me lo corroborará Néstor o algún otro nutricionista o algún médico, que la marca de la Verdad Láctea ponía más de $1 millón al año en la Universidad de Buenos Aires para sostener que la leche es buena. Entonces, la corporación manda, el que tiene dinero manda. Y así las cosas, se anula el debate del destino de los animales. Listo, no hay más debate con el sistema de vejefobia. Por eso digo, la vejefobia no es un problema de que, ay, me discriminaron y me coloco en víctima y pretendo el amparo del Estado. No, porque detrás de nosotros están los animales no humanos, y el medio ambiente, y la salud, y muchísimas cosas más. Y la evolución, de la cual también habló Néstor, por supuesto, sí. Porque si vamos a hablar del punto de vista metafísico, amemos y respiremos y se acabó la discusión. No vengamos a comer, no vengamos a hacer nada, no hablemos de nada. Porque lo único que importa, en definitiva, si siguiéramos enseñanzas tibetanas, es amar y respirar. Y nada más. Y no haría falta nada más. Porque si amáramos incondicionalmente al otro, y el otro es todo, como dije, la montaña, el río, se acabó la discusión. No hay que hacer más nada. Pero como no estamos, me parece, todavía en ese estado evolutivo, me parece muy importante hacer un análisis para poder discurrir y no dejarnos engañarnos más. En el fondo lo que quiero es tratar de llevarles algunos elementos para que nos podamos despertar. No es que yo esté muy despierto, Cuestiones jurídicas no los voy a aburrir porque esto es lo que odia la gente, el abogado con sus leyes y demás. Pero básicamente hay un principio de igualdad, está en nuestra Constitución y ustedes lo pueden requerir donde sea y cuando sea. La Constitución no es programática, es decir, no hace falta que se dicten leyes para uno ser eficaz en el amparo de estos derechos. Cuando los derechos son reconocidos, son operativos. Puedo exigirlo en cualquier circunstancia y en cualquier situación. ¿Qué dice el artículo 16?
que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni nacimiento, ni fueros, bla, bla, bla. Todos los habitantes son iguales ante la ley, admisibles. Bien, principio de igualdad. Además hay una ley de actos discriminatorios que se cumple medianamente. Se ha entendido que la discriminación generalmente se ha utilizado mucho para casos, en primer lugar, de xenofobia, segundo lugar, de condición sexual, tercer lugar, para el tema de apariencia física. Y, como vamos a ver más adelante, la ley 24.515 que crea el INADI, que tiene, por supuesto, escuchen lo que dice, ¿no? Se establece que el INADI tendrá por objeto elaborar política nacional. ¿No les pasa eso? ¿No les pasa eso? Digo, ¿cuántas zarazas? Yo soy fiscal, pertenezco al Estado, soy un funcionario. Sin embargo, cuando uno escucha esto, dice, ¿y la operatividad de esto dónde está? Bueno, la verdad es que el INADI no tiene una actuación concreta, solamente hace actos declarativos. Lo declarativo es, bueno, en este acto puntual se observó una discriminación y se sugiere que en lo sucesivo se abstenga de estas conductas. Ergo, luego, si ustedes quieren obtener una reparación puntual por vía judicial, van a tener que recurrir a la justicia con abogado mediante e iniciar un largo proceso. Concretamente, lo que hace INADI es recibir denuncias sobre discriminación y brindar asistencia a las personas discriminadas, no mucho más que eso. Este es el mapa de discriminación del INADI. Yo los invito a que lo lean y que me busquen qué pasa con el vegetariano discriminado, si está. Ambiental, ideológica, religiosa. Ideológica podría ser, porque también puede ser una ideología. Pero concretamente, y muy particularmente, y hubo una petición en Change.org y de parte de la Unión Vegana Argentina y demás, para que ustedes se sumen y firmen a la vegefobia como una forma de discriminación. Y así creo que estamos en los albores, casi inmediatamente, de ser reconocidos por el INADI, esta forma de discriminación. Bien, como conclusión, y esto es lo que me interesa, en primer lugar, el reconocimiento de la vegefobia como forma de discriminación. Que no exista más una negación de la injusticia, del especismo, porque, y acá esta es lo intrínseco de mi tesis o de mi interés en proponerles a ustedes. ¿Conocen a Michel Foucault? Michel Foucault, un filósofo francés, en su libro Vigilar y Castigar, propone que la sociedad funciona como una suerte de panóptico. El panóptico es un establecimiento carcelario creado por Jeremy Bentham, que era una suerte de torre con diversas ventanas que pasaban de un lado a otro, con lo cual se permitía un sistema carcelario donde el carcelero estuviera parado en el medio e inmediatamente podía ver a todos los presos al mismo tiempo, simultáneamente. A la inversa, el preso no podía ver al carcelero, con lo cual la sensación de vigilancia de Gran Hermano era constante. Yo lo que digo es que la vegefobia, siendo funcional al sistema de opresión y a las corporaciones, lo que hace, concretamente, es mantener esta vigilancia. Y la vigilancia se vuelve no solo formal, desde el doctor que te manda a comer carne, desde las instituciones que te dicen lo que tenés que comer, desde los profesionales, los maestros, los propios padres, la familia, que son todos mecanismos de control social. El último mecanismo de control social, que se conoce como la última ratio de control social, es el derecho penal, cuando viene el castigo. Que en nuestro país debería ser reinserción social, no castigo. Pero bueno, hay distintas excepciones, no los voy a meter en las teorías que tienen que ver con el alcance de la pena. Pero sí los quiero centrar en esto. Acá viene la vegefobia. La vegefobia funciona como un mecanismo de control social informal. ¿Por qué? Porque con este discurso profundamente especista y discriminador me encuentro con una persona que es mi vigilante. ¿No comes carne? ¿Cómo no vas a estar en este ambiente sin comer carne? Venía al asadito. ¿Qué, sos tonto? ¿Te vas a casar con un tomate? Entonces la vegefobia y el bullying funcionan a este nivel como un vigilante. Pero lo que no saben, y esto lo dice Michel Foucault, es que hay una trampa en la vigilancia, porque el carcelero también está encarcelado. Y esta situación de poder y conocimiento, porque en estas esferas cognitivas discurren entramados de poder y conocimiento, tan unidos que se llama entramado de poder y conocimiento, que es lo que se hablaba de empoderamiento, que habló el doctor Esteve y creo que también Néstor. La falta de conocimiento, la falta de poder para poder tomar lo que se llama las riendas de mi vida. Y me dejo llevar. Y asumo determinadas cuestiones que las corporaciones dictan y los medios dictan y las replico como un loro sin analizarlas. Y entonces soy funcional de este sistema, sin saberlo.
Pero la culpa no es del individuo, es del sistema que lo deja llevar. Entonces lo que yo propongo es el despertar para poder encontrarlo. Se produce este adoctrinamiento del modelo de explotación animal y se normaliza. ¿Ustedes saben qué pasa cuando una persona es abusada sexualmente? Yo llevo ya 25 años en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que hace es, la primera oportunidad puede ser un shock, por supuesto, ¿no? Pero luego de muchos años de repetición del abuso, del sojuzgamiento sexual, de la afectación de identidad o la integridad sexual, se produce un primer patrón, que es la naturalización o normalización de la conducta. Y dice, para que ustedes conozcan, hace un mes atrás tuve el caso de un abuelo que violaba a la nieta, pero la nieta a la vez era su hija. O sea, ¿me entienden? Había abusado de su propia hija y la abusaba también a la nieta. Bien, terminó preso, de por vida, prisión perpetua. Así que esa persona por lo menos no... Y ya tenía el antecedente, había sido condenado por el abuso sexual, la violación de su propia hija. Pero bien, ¿cómo funcionaba en el caso de Candela? La niña abusaba a la nieta. Se produce la normalización. Cuando pasaron desde los 6 años hasta los 15 la abusó. Cuando pasaron más de 2 años, empieza a asumir que es normal. Y sí, mi abuelo tiene que... Está bien, me abusaba, es lo lógico, tiene que ser así. Pasa esto. Culpa que se transfiere. Yo soy la responsable de haber sido abusada. No es él, transfiere la culpa. Yo soy la responsable. Me abusaron porque yo, o porque por ahí me vestí de una forma, o porque lo miré de una manera. Entonces se produce la inversión de esta culpa. Y en tercer lugar se producen fenómenos disruptivos o distorsionados de la realidad. Entonces viven en una realidad paralela. Ellos creen que lo que está pasando en esa familia promiscua, donde el abuelo tiene relaciones con la nieta tiene con el tío, es normal. Entonces se produce una normalización mediante esta vigilancia y se cree entonces que lo que estamos comiendo es un pedazo de asado, es un bife de lomo, es no sé, los cortes de carne, es un roast beef. Es un animal, es un ser sintiente, indefenso, deja de ser, pero lo normalizamos y lo naturalizamos con nombres de comida. Magret de pato, no sé cuántas cosas, nombres ridículos que le ponen bizarro, para referirse a un ser sintiente, que no quería entregar su cuerpo a eso. Entonces, en definitiva, la vejefobia, como la gente lo concibe y se deja manipular, es en definitiva miedo y aversión a la desigualdad y a la injusticia. Concluyo sosteniendo, y esto es lo que yo entiendo, que la vejefobia no es simplemente entonces este mecanismo donde me burlo, sino que es un mecanismo idóneo de control social que asegura, mediante la negación de los animales no humanos, los niego. ¿Qué dijimos al principio, George Bernard Shaw? Los niego, no hay silencio, son inexistentes, invisibles. Mediante la negación de los animales no humanos como sustrato de sensibilidad. No tiene sensibilidad, lo que hablaba Astrid. Se pensaba que no podían sentir, que son autómatas. Y de aquellos que los defienden, porque detrás de nosotros, y esto no es antropocentrismo ahora, no me quiero defender a mí, me defiendo a mí como vegano, o a todos los veganos, para poder defender los animales, y el medio ambiente, y la salud, y demás. La uniformidad de un discurso profundamente especista y opresivo. En definitiva, yo creo que, como hemos venido acá a escuchar, y les agradezco muchísimo que me hayan tenido que escuchar, y que estén acá presentes para escuchar mis palabras. Yo traje un aporte desde lo que yo puedo saber, de lo que yo pude estudiar, para tratar de desentrañar este entramado de relaciones sociales y este núcleo de situaciones que tienen que ver con lo financiero, las corporaciones y demás, y cómo nos manejan. No quiero que a nadie más nos lleven de las narices, no quiero nada más un control social a través de esto, y que entiendan y hagan notar y hagan valer que cada vez que se produce un acto de vejefobia, están siendo serviles a este sistema opresivo, y como contrapartida, porque tiene que venir la esperanza, está la ética del veganismo, con su amor incondicional y no violencia, que nos va a permitir dar un salto evolutivo y vivir en el mundo que realmente nos merecemos vivir. Muchas gracias. Si alguien me quiere preguntar algo, si no, seguimos. Si alguien tiene alguna duda. No, yo llegué, estaba en la charla arriba con la doctora que estaba hablando sobre testeo de animales, testeo de cosméticos en animales, sí. Y llegué hacia el final a tu charla, pero por lo que pude captar y lo que yo veo en el contacto con la gente, en el activismo diario en la calle,
es que ya el patrón rígido de que haya una conspiración de profesionales o del sistema respecto al veganismo está cayendo. La realidad es que por distintas circunstancias difíciles de analizar es cada vez más la cantidad de profesionales médicos, nutricionistas y demás que están recomendando a sus pacientes el cambio de dieta sin tener conciencia total respecto a la ética sobre los animales, pero significa un avance. Se están dando casos milagrosos de personas que se hacen veganas de la noche al día. Y eso ya sería un tema difícil de analizar. Pero no veo el panorama tan riguroso, tan estricto como lo planteás vos respecto a lo último que pude escuchar. Hay mucha conversión, la gente se está convirtiendo en forma acelerada y está tomando conciencia. Sí, es verdad. Lo que pasa es que la evidencia científica es tan abrumadora que no les queda otra que aceptar las conclusiones de que una dieta vegana, estrictamente hablando de alimentación, produce beneficios inexorables para la salud. Eso está claro. Cuando las agrupaciones científicas en masa salen a argumentar científicamente, evidentemente no les queda otra. Ahora, todavía, y yo se lo pregunté a todos los nutricionistas, cuando van a la carrera de nutrición, les siguen diciendo en la universidad pollo, jamón. El doctor Claudio Esteve, en la cena de inicio del Beckfest, me dijo que el otro día le trajeron un chico derivado del pediatra con moco, con bronquitis, con montones de afecciones, y que el pediatra, que supuestamente integra la Sociedad Argentina de Pediatría, le había dicho, no me nombró quién es, por supuesto, es muy, muy educado, no se dice el pecado pero no el pecador, coma hígado, coma pollo y tome leche. Entonces, casos en la Argentina, por lo menos hay 4 casos documentados, porque alguien que lo quiso lo quiso judicializar, de bullying en las escuelas. Sos un anormal, sos un tarado, sos un enfermo. Estas son las palabras que repito exactamente y están en los expedientes. Hasta mi propio hijo en la escuela le dijeron, sos un retrasado. Lo que pasa es que él es muy convencido de su activismo, tiene 11 años. Habló con la maestra y le dijo, vos te estás comiendo un cadáver, pim, pum. Las maestras lo entendieron perfectamente, lo llamaron al chico, le pidieron disculpas y se terminó ahí. Pero en otros casos se les hizo la vida imposible a esos chicos y tuvieron que ser cambiados de colegio. Y si yo soy estudiante de nutrición y digo, bueno, yo vengo a estudiar nutrición, enséñeme las moléculas, los aminoácidos, enséñeme todo lo que usted quiera, pero no me diga ni me sostenga o habilíteme aunque sea la posibilidad de que hay otra opción y que para probar la materia, porque esto es grave, no es que te dejo pensar lo que vos quieras. Si yo tengo que aprobar la materia, no sé, nutrición 2, y si no pongo en el examen que el pollo o que las proteínas de la carne o los aminoácidos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Me ponen un 0 y me quedo, no puedo obtener mi título? Quiero decir, yo te entiendo y coincido con vos. Hay muchísima evolución y muchísimo cambio. Si no, no estaríamos acá. Esto jamás hubiera sucedido hace 10 años atrás. La cantidad de restaurantes dietéticas vegetarianas, ¿cómo se llama? Restaurante vegetariano, vegano, hosterías, hay muchísima movida, somos muchos, cada vez más, pero la verdad es que la vegefobia existe y es real. Y hay algo muy puntual, jurídicamente vos no tenés un lugar donde ir a reclamar tus derechos. O sea, ni en una cárcel una persona que fuera vegana le van a dar un menú vegetariano vegano. Ni en una universidad tenés la obligación de tener un menú vegetariano. Ni en una escuela tenés la obligación. Y eso es claramente un vacío. Y ese vacío hay que cubrirlo porque eso también es vegefobia. Porque si se entendiera lo contrario, estaría habilitada la posibilidad y la opción, el abanico de posibilidades. Pero sí coincido con vos que hay mucho más. Gracias. Bueno, nada, yo quería también hacer una reflexión respecto del tema. Porque yo ya utilizar el término vegefobia, que yo todo lo que vos has estado diciendo para mí es tan real y lo he experimentado en carne propia. Y lo experimento día a día, no solamente en mi círculo social, digamos, sino también en la familia, que hay personas que por ahí no comprenden el estilo de vida que yo llevo. Yo pienso que
que esto de la vejefobia, en cierto modo, también nos puede colocar a nosotros en un lugar secundario o de desventaja, porque en realidad lo otro es lo que tendría que ser inaceptable. O sea, yo no digo que hay que discriminar al otro porque come carne, pero hay que hacerle entender que es inaceptable tratar a otro ser vivo de la forma en que se le está tratando, que es inaceptable quitarle su derecho a la vida, que es inaceptable. O sea, no se trata de que vos no me discrimines a mí, no se trata de que yo tenga una opción de menú, que a mí me parece genial que exista, pero una opción de menú vegano en la escuela, sino que no exista yo sé que es casi una utopía, pero lograr de alguna manera que se entienda que eso está mal también. No solamente no me discrimines, sino que lo que vos estás haciendo no debería estar pasando, está mal. Lo que vos decís es extraordinario, pero el Becky Pride traía esto. El Becky Pride era derecho a una información adecuada. Digámosle al mundo qué es lo que pasa con la explotación de las especies. Entonces no es algo casual. 2 preguntas más porque tengo una persona que va a continuar. Sí, este aspecto jurídico que vos jurídico y judicial que vos conversaste me parece muy importante. Ahora bien, para que no quede entre los que estamos más interesados y pueda tener más difusión, que estoy segura que hay mucha gente que lo aprobaría, pero le falta información. Tanto lo que vos proponés desde el INADI, que hay que implementarlo, como el otro día la diputada, lunes sin carne, o en los hospitales y todo. ¿Se puede hacer o se está haciendo alguna campaña para que el resto de la gente apoye? Por ejemplo, como pasó con los galgos. Cuando cobró conocimiento, un montón de gente se unió sin saberlo antes. Hay cerca de 10 proyectos distintos. Tenemos un proyecto de menú vegetariano vegano presentado, el que trae la diputada, lamento ponerlo en evidencia, no lo hizo ella, lo hicimos nosotros, se lo alcanzamos. La posibilidad de que se hiciera esto un evento de interés cultural, lo hicimos nosotros. Lunes sin carne viene desde Paul McCartney y lo queremos introducir. Corrientes tiene media sanción de diputados, veggie friendly Corrientes, posibilidad de que haya en todas partes menú vegetariano vegano, bien por Corrientes, aplauso para los correntinos, genios. Tengan en cuenta que en las páginas Change.org hay desde proyectos de ley para culminar con los agrotóxicos, para elaborar etiquetas donde diga que los alimentos están modificados genéticamente, lo del INADI, por supuesto. Hay infinidad de proyectos dando vuelta en danza, hay que comprometerse, hay que sostener. Pero yo coincido en que para mí esto es como en su momento se dijo que hizo John Fitzgerald Kennedy, ganó las elecciones boca a boca, iba boca a boca, bar por bar y hablaba uno por uno, ¿usted qué quiere? Y ganó así cuando era un desconocido. Nosotros tenemos que ganar con nuestra experiencia personal. Hoy van a escuchar a Melanie Joy que va a hablar y dice, no generalicen, no hablemos en general de qué es el veganismo. Hablemos puntualmente, mi experiencia es esta, yo soy vegano por esta circunstancia y esto es lo que pasa. Y el boca a boca es progresión geométrica. Yo contagio a 10 o 100, ustedes 100 a 100 más. Y así, y esto es lo que va a suceder. Última, si alguien más, y listo. Bueno, lo que quiero compartir es que tengo el nombre para darle a la pediatra de mi nieta. Mi hija y mi yerno son vegetarianos y también es la Beba, que cumplió 2 años el 6 de diciembre. Entonces, en lo que va de su vida ya le hizo 3 veces análisis de sangre, porque no se convence que la nena esté bien, porque no come carne. Eso es lo que quería. O sea que, bueno, justo el nombre que vos le estás dando. Terminamos con ella, dale. Hola, Hugo. Hola. Mira, algo muy cortito. Tengo 56 años y en verdad me he sentido más discriminada de que soy vegana, vegetariana y no me importa. Aunque quede sola en el mundo, bueno, yo sé que hay varios veganos que me acompañan, pero realmente he sentido, es atroz la discriminación, que siempre fui gordita toda mi vida, nunca sentí discriminación por ser obesa, pero sí por ser vegana. Y la verdad que es feo. Sí, pero no nos quedemos en eso, no nos quedemos en el ataque a la persona. Disolvámonos, seamos un vacío absoluto y pensemos que detrás de nosotros están los hermanos animales, que ellos sí no se pueden defender. No importa a nosotros, importa lo que está detrás.
nuestros hermanos los animales, la salud, el medio ambiente, el cuidado del planeta. Vamos por eso. Gracias, gracias por haberme escuchado. El enorme aplauso para Hugo Carrión.